Hola, mucho gusto de saludarlos con la bendición, con el patrocinio de Dios, con su permiso para hacer esta emisión. Agradeciéndole a Nelly que ahora ha tenido mucho que hacer con esto desde muy temprano. Gracias, chiquita hermosa. Bueno, estamos trabajando nuestra postura teológica y vamos a abordarla. Y déjenme decirles por qué la necesidad de hacer este tipo de quehacer. Miren, lo que pude detectar a lo largo de mi incipiente pastorado, porque apenas tenía poco tiempo en el mismo, muy poco tiempo. De hecho, creo que todavía era estudiante junto con el pastorado. Me di cuenta la enorme ignorancia. Miren, todo empezó como oveja, que mi alimento fue, pero raquítico. Realmente no sé cómo pude sobrevivir porque no tuve contenidos. La manifestación típica de estos supuestos contenidos era inalcanzable no por su nivel de profundidad, sino por su nivel de superficialidad. Yo no tengo memoria de un mensaje memorable de mi pastor. No tengo un solo mensaje memorable que yo dijera, fue este texto y la verdad o la enseñanza fue esta. No lo tengo. Y lo peor del caso es que en una radiografía de modo general en las congregaciones, me di cuenta que era similar. ¿Qué era la función del púlpito? Era entretenimiento, era decirnos cosas, llamar nuestra atención y puntualizar algunos aspectos bíblicos, éticos, doctrinales, pero un mensaje relevante con una verdad memorable para hoy día no lo tengo. Entonces, traté de indagar como oveja creyendo que eso era la norma. Pero entonces llego a los estudios teológicos y abro una escenografía distinta, un nuevo mundo de información, de recursos, de contenidos, que realmente fue asombroso, fue extraordinario. Y en ese nuevo mundo empecé sin preparación previa a distinguir estas corrientes, y nada más se sabía liberales, no se les decía fundamentalistas, se les decía ortodoxos. Después me di cuenta que eran sinónimos. Ortodoxia es un término que quiere decir el camino correcto, recto, camino recto, el camino correcto. Y eran liberales y ortodoxos. Y en mi época, la moda también era contra los pentecostales, el llamado así, el neopentecostalismo. Yo no sé por qué le pusieron lo de neo, el pentecostalismo es pentecostalismo ya, pero precisamente el liderazgo convencional le puso la etiqueta neopentecostalismo, porque no era nuevo, era el mismo pentecostalismo, pero era eso, liberal, ortodoxo y pentecostalismo. Y la opción que uno escoge, pues no va a querer ser uno liberal, no va a ser querer uno neopentecostal, como le decía, pues hay que agarrar la ortodoxia, ¿no? El camino correcto. Y es fundamental, como ya saben, amarrado del pietismo, de lo emotivo,
pero sobre todo con dogma, con verdades hechas cemento cuajado, ya formado, de tal manera que era impenetrable. Era esto es así y punto. Y más de las veces, la ortodoxia queda como mamá a la antigua. ¿Por qué te digo esto? Porque lo digo yo. Ya se imaginan qué personaje político tengo en la mente, ¿no? Pero las mamás son mis datos, es mi verdad, lo digo yo. Recuerdo a una mamá que el hijito le decía, mamá, quiero carne, y la mamá le dice, ¿tú no comes carne? Y así, así es la ortodoxia. Esto es así, sin más argumentos, sin más razón, sin más diálogo, y así crece uno. Ahora, el asunto es este. La gente por ignorancia, y no quiero ser peyorativo, pero es que no está a su alcance porque no tiene los medios, cree que todo mundo que pasa por un seminario, por un instituto, lleva la misma formación. Depende. Si es un seminario o un instituto chafa, pues sí, todo el que pasa por allí lleva la misma formación y su diplomita de que estudiaste Biblia y palitos 2, algo así. Perdónenme, sueno grosero, no quiero sonar así, dispénsenme. Pero es que no hay más recursos. Ahora, eso puede mejorarse, pero no se ha querido mejorar por prejuicio. Porque podríamos decir, es que ha sido gente que no ha tenido oportunidad de educarse, de cultura. No, sí la ha tenido, pero prejuiciosamente no ha querido la formación ni la información que forma. Han dicho, como decir, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y otro tipo de institución, otro tipo de escuela, hablamos de nivel superior. La gente que pasa por allí no recibe la misma formación. Como voy a ilustrarlo, como un bachiller y una universidad, hay distintas especialidades, hay distintas facultades, y en el bachiller hay distintos bachilleres. Pasan por la prepa y escoges el bachiller, etcétera. Acá, pues escoges la carrera. Y luego los posgrados. Igual. Hay posgrados como tronco común, pero hay posgrados muy especializados. Entonces, es otro tipo de academia. Y por ahí pasan pocos. Muy pocos. Y cuando me he dado cuenta de eso también, los menos pueden llegar por allí. Sucede otro fenómeno que me hace el corazón así, me lo encoge. Por más escuela que hubiera tenido, baja de nivel en la praxis cotidiana del mundo de la denominación. Tengo muy presente, hace 2, 3 años, ya ni me acuerdo, en una ordenación de diáconos, un personaje con su posgrado en Oxford, yo dije, va a ser algo relevante su interrogatorio. No, hombre, fue peor que el peor interrogatorio ortodoxo o fundamentalista. A la letra, con palitos, con plastilina, con loditos 2. Yo dije, válgame Dios. ¿Qué sucede? 2 fenómenos. La gente que tiene oportunidad de estudio formal, una de 2, le da flojera seguir ese camino porque es como el ejercicio. Si haces ejercicio, no puedes dejar de hacerlo porque si lo dejas de hacer, baja tu rendimiento. O sea, no el que diga, yo hace 5 años tenía esta condición y hoy de repente de la nada la tengo. No, sabemos que no es verdad. De hecho, hay que mantenerse. De hecho, hay que tener distintos tipos de rutina, algunas muy intensas, otras más blandas y cierto descanso que forma parte de lo mismo. Pero no dejarlo.
lo dejas y ya no es posible que hagas lo que podías hacer. Y hay gente que dice, pero si yo hacía esto, hacías, viejito. Entonces, con la educación es lo mismo. Si no se sigue en ese camino de actualizar y de trabajo académico, se cae. Que eso pasa mucho, ¿eh? Mucho he visto de quienes afortunadamente pueden llegar a una educación privilegiada, flojean y bajan su rendimiento. Y el otro fenómeno, el contagio por quedar bien con la manada de pastores, perdón por decirlo así, no es peyorativo, sino el grupo de pastores o de líderes, me hago a su modo. Esto es parecido como un obrero que tuve de oveja que entró a una fábrica a trabajar y venía con mucho empuje el joven y hizo una producción muy importante. Y entonces lo agarra el gremio del sindicato y lo llaman. No trabajes así porque haces que los demás tengamos que subir nuestro rendimiento, nuestra producción. Y eso no lo vamos a hacer. Entonces, o te ajustas a nuestro ritmo o vas a tener serios problemas con nosotros. Entonces, obligadamente tuvo que bajar su producción y rendimiento, que le llevó a frustración, que le llevó a incomodidad, pero tuvo que hacerse a la forma. He detectado esos dos terribles fenómenos. El que pudo estudiar, flojea después y baja su condición intelectual y se hace del montón, o el que, queriendo perseverar, lo obligan por el sistema a no rendir. Afortunadamente, y perdonen el guayabazo, ahora sí me estoy llevando mi porra, pero yo he perseverado en la actualización a través de mi estudio personal, de mi trabajo que traje ya como formación. No he dejado el ejercicio mental. Y el otro, ¿qué me voy a hacer al gremio, verdad? Pero eso paga factura de impopularidad porque no se habla el mismo idioma de la mentada ortodoxia, del mentado fundamentalismo a nivel palitos y lodito y trencitas 1 y 2. Entonces, obviamente, se paga ese precio de no ser aplaudido por el gremio, por el liderazgo denominacional. Pero está la satisfacción personal de decir, me diste 5 talentos, los 5 están trabajando a todo. Así es. No doy más porque no tengo más, pero todo lo que me diste de neuronas, de educación, de años, de está trabajando la máquina a todo vapor, señor. Y para ti es el rendimiento. Ahora, ¿qué beneficios han llevado mis ovejas? Yo pretendo que se hayan llevado. Y quienes pueden tener su discipulado plus y toda esta información, pues están en otro nivel de donde en los ministerios anteriores, el pastor entrante, las ovejas que quedan afiladas, están en un nivel de educación formal teológica superior. Y les he dicho que entre el amor fraternal, de donde no le exijan lo que no puede dar porque no trae las herramientas, pero sí den su amor, su comprensión y todo. Y he tenido muy buenos ejemplos de eso con hermanos, damas, sobre todo lideresas, que dijeron, mira, tú nos dijiste que al entrar el nuevo pastor, bajáramos esto, bajáramos otro, bajáramos aquello, sin dejar nuestro rendimiento académico, intelectual, pero siendo flexibles al trato con él y no estar antagónicos, sino amarlo en el nivel en el que llega y nosotros estar en el nuestro, pero no hacer conflicto. Sí, maravilloso, esa es la idea. Como sucede al revés, hay ovejas en mis ministerios que están en un nivel nonato, y entonces las ovejas con más formación tienen el amor y la flexibilidad de acercarse y de ministrarlos como yo mismo lo hago con ovejas que están en un nivel de ortodoxia prejuiciada y dogmática, y se les ama y se les ministra igual. Gracias a Dios que me toleran, y yo los ministro pastoralmente con mucho afecto. Aunque se han dado cuenta en los chats que pongo algunas señalizaciones, pero no estoy atrás persiguiéndolos y que corrijan, no. Solo mando la información que algunos ya captan muy bien y que otros irán captando en el camino. Pero aquí dice la Escritura, el conocimiento envanece, el amor edifica.
Entonces hay que cuidar de que el envanezca y hacer del amor la edificación del sujeto colectivo. Ahora, estoy describiendo esto porque para terminar nuestro quehacer de teología neortodoxa, si yo pudiera ilustrárselos en un mapa, diría, el racional que se convierte en liberal es como el globo de gas que suelta el niño en el jardín y se va hasta el cielo. Y al ir caminando al cielo, no necesariamente a la gloria, sino a las nubes, pues va dando desaciertos de que Dios quién sabe qué, de que la inspiración quién sabe qué, de que Cristo quién sabe qué, y va cuestionando con peligro de la fe muchos planteamientos. Pero de igual manera, el fundamentalismo, según la ortodoxia, el pietismo, se va al extremo, se amacha y agarra a la letra confundiendo verdades escriturales con situaciones culturales y con tradición que viene arrastrándose en la historia universal cristiana, hace sus dogmas y de ahí no los movemos y están encaprichados con sus dogmas. Entonces decimos, quédense ahí, brothers, está bien, no comparto, pero no les doy guerra como no me den a mí, y aunque tengo ovejas allí, en amor se les ministra, porque al final, pues las ovejas son listas y se alimentan, y cuando el pasto está enlatado e insípido, y el pasto, el vino nuevo en odres nuevos, pues empieza a darles más sabor a su crecimiento. Entonces, van transformando la mente, pian pianito, pero van aceptando otras cosas, que es lo que con satisfacción y gratitud a Dios veo en mi congregación actual. Entonces, el punto medio lo deberíamos de llamar evangélico. Sin embargo, el término evangélico está choteado. Cualquiera que abre una cortina y pone que no es católico, le dicen evangélico. Entonces, ese término está tan quemado que yo ya no lo quiero usar. Y antes usé neoevangélico, diciendo aquí sí, es una postura nueva a la evangélica clásica que nos lleva a combinar intelecto y emoción, sobre todo. Sin embargo, ese neoevangelicalismo quedó chico como un zapato que te crece el pie, como las patas de las hermanastras de la Cenicienta, que tenían unas patas de este vuelo, y la zapatilla estaba así. Entonces ya con un patón así, el neoevangelicalismo queda así y no cabe. Entonces hay que quitar ese zapato y poner uno nuevo que se llama precisamente neortodoxia. Entonces decimos, si no es liberal, si no es fundamental, es neortodoxo, porque los llamados evangélicos caen al final en fundamentalismo, caen en pietismo. Y el planteamiento neortodoxo, que quiere decir una nueva ortodoxia, rescatando la supuesta ortodoxia que se queda en los dogmas amachada a verdades literales, la neortodoxia dice, vamos a rescatar lo sano del término evangélico, pero ya para no quemar más el término, manejamos una nueva ortodoxia. Estamos contra los liberales y estamos contra los fundamentalistas y queremos hacer un justo equilibrio. Dos cosas son características. Una, siempre estamos basados en el impulso original, que es la sustancia del cristianismo. Como con las vacunas que acaban de llegar de COVID, tenemos la sustancia que debe de ser la base de la vacuna. Así tenemos el concepto que es el base del cristianismo y que ya lo he recitado varias ocasiones, que hablan del Cristo histórico, teológico y cósmico, ¿sí? Cristológico 100% el impulso original. Hacemos, junto con eso, ir al momento de las reformas europeas, de donde rescatamos el valor de la reforma. Y decir en singular es porque hubo muchas reformas europeas, pero sintetizando, el valor de la reforma fue regresar en ese tiempo al impulso original
expresado en 7 principios. El impulso original aquí es una oración. En la época de la Reforma son 7 principios. Esos 7 principios que hacen el impulso original reformado, ahora lo estamos llevando a nuestro tiempo. Pero viene el segundo fenómeno. Lo que supuestamente hacía lo evangélico, el plano neortodoxo es, voy a usar mucho la razón con también la emoción. Voy a combinar y a meter en su tabla justa, como elementos químicos, pues, voy a poner en su justa equidad la razón con el sentimentalismo. Es decir, no va a ganar uno sobre otro, hacen una perfecta combinación. Lo que ven en el instituto es uno, lo que ven en los sermones dominicales es el otro, pero al final ambos van combinando. En uno se nota más, en otro se nota otro menos, pero es la combinación. Hay sermones en que acabo llorando, como en la academia hay contenidos que estoy exprimiendo al 100 el coco. Ah, está saludando Miguel Apá. Hola, Miguel Apá. Dice saludos. Entonces, eso es nuestro quehacer. Y sobre todo, muchachos, lo que más me importa es que ustedes estén formados, que sepan conceptos, definiciones, y lo que dije desde el principio del instituto, ¿dónde están parados? ¿Dónde están parados? Porque si ustedes le preguntan a la gente de su iglesia anterior por qué son bautistas, van a dar un montón de respuestas que no son precisas, que son equivocadas. Si les preguntan por qué son evangélicos, van a decir también un montón de cosas no acertadas. Y si preguntan por qué son cristianos, pues quizás lo más afortunado es porque digan que tienen una relación con Jesús, ¿no? Pero la formación teológica debe de estar al alcance, de la oveja común. Y para ello se necesita que la oveja, también saluda a Yola, pues también, Yola, ¿qué óboles? La oveja común tiene que tener formación. Si no, ¿qué es el futuro del cristianismo? La misma inercia que ha caracterizado estos últimos siglos, ya no años, siglos, de confusión, de indefinición y lo que más me apura, ¿no? Producción. O sea, sí, hacemos más iglesias. Ajá. Déjenme ilustrárselos así. No, es una ilustración que puede tener corte discriminatorio y no quiero hacer eso. Pero voy a usar otro ejemplo. De un hombre irresponsable que tiene hijos regados por todos lados. Es padre y es hijo, hay paternidad, pero tiene hijos regados por todos lados que no educa, que no forma, que no alimenta, que no acompaña, que no cuida. Sí, tuvo muchos hijos, como el clásico, la figura clásica macho del mexicano, ¿no? ¿Y qué con eso? Así hemos reproducido iglesias. ¿Me explico? En ese carácter dogmático, ortodoxo, disque, hemos reproducido iglesias y hemos confundido producción por reproducción. Y lo que yo llamo producción puede ser una reproducción, pero es una formación reproductiva. Te estoy diciendo, si voy a tener un hijo, es para alimentarlo, cuidarlo, acompañarlo, formarlo, que crezca bien y así pueda reproducirse. No tener hijos a lo tarugo. Entonces aquí se ha tenido hijos a lo tarugo porque sí se tienen más iglesias y repiten muy ortodoxamente los artículos de fe, pero les preguntas por qué eres bautista, por qué eres evangélico, por qué este concepto, cuáles son nuestros principios, qué es el impulso original, qué es la neortodoxia, qué es lo liberal, se quedan en pañales. Entonces digo,
qué bien tener tantas iglesias, pero para darles, como dice el apóstol, siempre la lechita de que cree en Cristo como tu Salvador, alza la manita, ya le hiciste, qué bueno, te bauticé, ya, eres una iglesia y ofrenden para que se sostenga y ya, y ahora hacemos otra iglesia con lo mismo. Y el cristianismo, pues la imagen en la sociedad es de amachados, cerrados, ignorantes, prejuiciados, estigmatizados con ciertas fórmulas éticas, y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Ahora, que afortunadamente en ese camino hay gente que se ha salvado, ajá, pero volvemos. ¿Para qué tengo hijos regados por todos lados, sin pañal, sin biberón, sin nada, nada más llorando y dando guerra? Que luego en las congregaciones es lo que sucede con la clásica oveja improductiva. ¿De qué sirve? Para echar grilla, nada más. Pero bueno, entonces la formación es indispensable y en eso nos hemos entretenido. Ahora, para cerrar el planteamiento de la neortodoxa y sus características, termino que ya hablamos de varios puntos que si quieren en algún momento dado volvemos a retomar, pero termino empiezo como terminé la sesión pasada, puntualizando que tomamos en serio el pecado. Ya hablé de eso, no lo voy a repetir, pero tomamos en serio el pecado, pero no con dogma. Acabo de grabar el sermón que va a pasar mañana. No. Más temprano, el discipulado que va a pasar el martes y el manejo del homosexualismo. Es decir, el martes presento dentro de lo que es la familia esta cuestión como problema social hoy día, y problema, acuérdense que no es algo así como muro, sino es un asunto a resolver como reflexión. Presento el problema del homosexualismo y cómo lo resuelvo. Y entonces, ahora, no estoy diciendo que lo supero de manera personal, no me refiero a eso. No se vaya a locar por ahí uno que otro. Lo que digo es, ¿cómo puedo lidiar con el homosexual sin caer en homofobia y decir no al estilo de vida, a la conducta homosexual? No apapachar. Pero censuro el pecado, pero no como la ortodoxia o fundamentalismo, que lo excluye, no le habla, lo juzga, lo condena, lo maldice, no lo deja entrar a la iglesia. Por ejemplo, una cosa que hice temprano en la congregación, no hoy día, sino empezando el pastorado, fue decirles, no me vayan a chillar si meto drogadictos, homosexuales y prostitutas, y a lo mejor pensaron, va a haber fiesta, ¿no? Pero les hice ver una cosa que por lo menos en la iglesia donde yo crecí estaba como tabú, y la gente se lleva eso en la cabecita diciendo, aquí no entra ningún pecador. O en un ministerio último recién había quien le decía a la gente, eres pecadora, señalando. Entonces yo lo que digo es, esa es la verdad fundamental, pero venimos a corregir. Al Seguro Social no llega la gente y se le está diciendo, estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo. Llega la gente y se le dice, sí, es verdad, es esta tu enfermedad, pero es este el tratamiento, estas son las medicinas, esto es lo que hay que hacer para irte curando. Eso es la iglesia. Entonces, las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Y el trabajo pastoral es precisamente la producción en las vidas de las gentes, ese discipulado, que no solo es formativo de las teologías, sino es la transformación del individuo hacia su Dios. De donde he dicho muchas veces, el trabajo teológico es más devocional que los mismos devocionales. Ahorita nos hemos entretenido en conceptos, pero al entrar a teología sistemática, exégesis, van a ser devocionales, pero en otro nivel. Entonces, regresando a esto, sí tomamos en serio el pecado. Decimos, eres pecador, soy pecador, es nuestro punto de partida. Gentes sin Dios, gentes sin oportunidad de Dios, y es la gracia, jariz,
el Paráclito, el Espíritu Santo, Neomagios, que transforma nuestro corazón, lo toca para hincarnos delante del poderoso Hijo de Dios y decirle, entra en mi vida porque soy pecador, necesito un Salvador. El momento, eso es fundamental con nosotros, el encuentro. Y allí empieza ya el discipulado. Pero el pecado es social también. Y decimos, no es el problema el mundo, es el problema sus valores. Los valores que el mundo tergiversa contra los valores escriturales. Entonces, no es problema el mundo, puedo estar perfectamente en el mundo. Aguas con la aceptación de sus valores. Eso es la diferencia. Puedo ser de mundo que no mundano, pero estoy con los valores escriturales. Pero no me asustan cosas y puedo participar de... Puedo hacer el brindis en la oficina de fin de año con vino, con champán, con sidra. Puedo hacerlo. No tomo porque soy cristiano. Entonces el otro te va a contestar, yo que soy un animal o qué, ¿no? Y además no nos vamos a embriagar, es un brindis, en fin, ya entiendes de lo que hablo, pero sí le damos al pecado su lugar y lo señalamos tanto que decimos, la gente necesita el angst, ¿recuerdas? El momento crítico, el encuentro con el Salvador, ¿sí? También una cosa muy importante, en la dialéctica de nuestra teología manejamos la trascendencia, la inmanencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes manejan a Dios como el Santa Claus de las tiendas de almacén, el Santa Claus de Liverpool, que vas y te sientas en las piernas cuando no había pandemia y le pedías tus obsequios y el buen Santa Claus te daba sus obsequios. Nosotros decimos, Dios es tan trascendente, pero no como los neoplatónicos o la teología escolástica, que me lo pone tan lejos que está inalcanzable y necesito intermediarios. No hablo de eso. O intercesores. Lo que digo es trascendente porque es Señor. Por eso me revienta que lo nombren Jehová o que lo nombren Yahvé, que le pongan límite como capsulita. Me revienta. O sea, con las ovejas que van en su camino de maduración, discipular, que no están a nuestro nivel, pero que hay que amarlos porque el amor edifica, les tengo harta paciencia. Pero en las congregaciones típicas me incomoda mucho que le pongan al Señor de señores, Rey de reyes, poderoso, grande, sublime, eterno, altísimo, una formulita, porque no la tiene. De principio he explicado hasta el cansancio que no tiene manera de pronunciarse lo que dio Dios, que lo que más se acerca es el verbo ser para que juegues con eso de que siempre está siendo, es el siendo, que significa un acercamiento a lo que es su nombre, porque si está siendo, si es el que es siendo, no tiene ni principio, no tiene ni final, pues lo dijo Jesús ilustrando, ¿no? Soy la A y soy la Z en el alfabeto griego, ¿no? Pero diciendo con eso, no que ahí me paro, sino que es ilimitado. Entonces, empezamos diciendo, es Señor. O sea, le faltas al respeto cuando le dices Jehovacito o Yavecito o esos epítetos. Tontitos. Gracias, me ayudas. Lo reduces porque es trascendente, rebasa. Mira, muchas veces me has escuchado que digo, mi cabecita no alcanza ni mis palabras alcanzan. Bueno, con la majestad divina. Acuérdate que boté la palabrita Trinidad que nos vino de los concilios cristológicos y empleo contemporáneamente mi definición, desmitologizando aquella, digo majestad. Con majestad estoy diciendo, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, no como tres dioses, como uno solo, no esquizofrénico, nada, simplemente no puedo explicarlo, no me alcanza el cerebro, no me alcanzan las palabras, es un misterio, eso es reconocer la trascendencia. Lo voy a decir respetuosamente, pero no va a sonar así. Los babosos que han querido poner ejemplos para ilustrar esto con el agua, con el triángulo, con los números, con filial, padre, esposo,
están faltándole al respeto a la trascendencia. ¿Me entiendes lo que hablo por trascendente? Le estamos diciendo a la divinidad, nos rebasas, papá. No hay manera de ponerte etiqueta, no hay manera de comprender tu misterio, de cómo te expresas. No hay palabras, no hay neurona humana y conste que somos gente de posgrado, somos gente no improvisada, pero no nos alcanza el coco ni las palabras que nos pueda dar el coco para capturarte. Eso es trascendencia. Y entonces la teología neortodoxa dice, ¿vas a hablar de Dios? Ponte de pie y lávate la bocota porque no te alcanza. ¿Me explico? Pero no lo dejamos como los escolásticos. Y tengo que tener intermediarios, porque manejamos con la dialéctica su inmanencia. ¿Qué es su inmanencia? Es tan grande como tan presente en mi corazón. Y ese fenómeno dialéctico culmina con la síntesis paráclita, lo enorme de Dios que habita en lo pequeño y frágil mío, es el Espíritu Santo. Fíjate, entonces, iba a decir jugamos, pero no en el sentido irrespetuoso e informal, pero sí en el de admitir que es tan grande que no cabe en el universo, como tan pequeño que cabe en mi corazón, trascendente, inmanente, pero es por el ejercicio del Paráclito. Te he dicho otras veces, Patir, el Padre, en el plano, en la dimensión de lo eterno, no hay tiempo, no hay espacio. El Hijo, el Cristo cósmico hoy, que controla el universo, junto con la majestad, que es parte de ella, pero no puedo explicarlo, sustenta todo. El Paráclito hace que la divinidad viva mi cronos, mi tiempo, porque él está en el kairos, está en la oportunidad. ¿Qué fue? Encarnación. ¿Y qué va a ser? Parusía, sus momentos. Pero el Espíritu Santo, el Paráclito, no está para que yo eche espuma o me ría o hable tonterías diciendo que son lenguas o que me ponga a brincar como los merolicos de Enlace, ese canal cristiano, bíblico, quién sabe qué, pero ni bíblico ni cristiano, que hacen que la gente se pare de pestañas y grite y babee y dicen es el Espíritu. Y yo digo, qué idiotez, qué pena que hablen así de la trascendencia, inmanencia. El Paráclito, el compañero, torpemente traducido consolador, el compañero, el al lado, el dentro, el junto con la iglesia y con el creyente, haciendo la dialéctica en la paradoja extraordinaria de que puedes estar fuera de mi tiempo y de mi espacio, pero a la vez estás tan presente con mi tiempo y con mi espacio porque vives conmigo, mientras el Hijo está sustentando todo el universo en su magnificencia de señorío cósmico. Ese es mi Dios y ese es el Dios de los neortodoxos. ¿Te das cuenta la pequeña, gran diferencia con los postulados ortodoxos y fundamentalistas? No se diga liberales, ¿verdad? Que los liberales están perdidos en el espacio. Ese es nuestro Dios. Por eso puedo bromear con él, puedo jugar con él porque vive con, pero a la vez pronuncio el nombre, se me llena el hocicote, doblo las rodillas y me postro, porque ante ese nombre, el Hashem, la majestad, el nombre que abarca todos los nombres, no se puede estar de pie. Más que agradecido por la redención en el Hijo. Ese es el Dios trascendente, inmanente, en la paradoja es el Paráclito actualizando su presencia en el mundo, conmigo, con mi iglesia, con mis ovejas. Ese es el Dios neortodoxo. Como ves, es otra cosa. Y también decimos esto que es importante. No te quedes con la finta de la pura razón. Aunque es la base, decimos,
partimos de la filosofía existencial y créeme que ningún burro puede manejar filosofía existencial, ¿eh? Este es otro nivel, pero no nos quedamos allí. Decimos igual, no te puedes quedar en la razón, no te puedes quedar en la emoción, nada más en que mis experiencias trazan mi realidad, en mis emociones hacen mi cristianismo, en lo que yo siento es mi conducción de discipulado. Aguas, es una combinación. Por eso en Revelación, que lo vamos a ver en sistemática, decimos, es el acto revelatorio de la majestad divina, 3 procesos: manifestación, inspiración e iluminación. Y los 3 van atados de la mano, de tal manera que yo camino con él. Ah, Leonor, hola. Qué sorpresa tan agradable que estés en el instituto, mi amor. Bienvenida. Pero necesitas los anteriores videos, corazón. Si no, a lo mejor es un poquito diferente la información. Lo que está en Instituto Teológico en el canal de YouTube, mi niña, ¿eh? Bueno, entonces decimos, no te puedes quedar con el sentimentalismo de la vida espiritual. Va mezclado. Como digo, hay momentos en que la razón se encumbra, como hay momentos en que aflora el sentimiento. Sin embargo, siempre tienen que ir encadenados. Entonces, la teología neortodoxa hace el equilibrio que el pensamiento evangélico debió haber hecho o debió haber conservado con el tiempo, que no hizo. El equilibrio, exactamente. Porque no somos fundamentalistas, sálvanos, Virgen Santísima, y menos liberales, ¿no? Andamos en el equilibrio que no alcanza a ver el resto, porque quienes están en el fundamentalismo, con los pies fraguados en el cemento ya endurecido, pues ¿cómo pueden salir a la superficie? Es como en la mafia, se pusieron las botas de cemento y los aventaron para el río, y están viendo nada más la superficie ahí amarrados. El dogma los tiene así. Entonces, ver todo el resto, pues es antagónico a su postura, que con la academia vamos encontrando, como dice también el Nuevo Testamento, las razones, las sazones, y como dice Pedro, ¿no? Para que sepamos dar defensa, que no es nada más sacar, ¿cómo le llaman? El plan de salvación o las 5 veces espirituales. No, pues, hay un mundo de formación y de contenido en el cristianismo que tenemos que saber dar razón. Y el punto es, como dije al inicio de esta conferencia, que en la inanición de las iglesias, lo que se está haciendo es reproducción de gente con inanición, de más desnutridos, y se van con la finta porque los ven obesos o los ven panzones. Y ya dijo el nutriólogo, la obesidad no es sinónimo de salud, no porque sean muchos y esté grandota quiere decir que es muy sana, para nada. O los que tienen la panzota y manifiestan una desnutrición seria. ¿Por qué te ríes? No, si los has visto, están todos flaquitos y panzones, los niños de diáfaras y todos esos, que más bien traen un animalerío en la panza o ni siquiera alcanzan eso, ¿no? Pero esos son las iglesias. Y no por ser feo ni malo, pero acuérdate de Acapulco, María Bonita, o los canales cristianos, y vas a decir, caray, ¿de qué está hablando este cuate, no? Entonces regresamos. La conclusión es que una iglesia, un sujeto colectivo, debe caminar en la manifestación divina que brinda igual la revelación, pero manejando contemporáneamente todo contenido a la mano desde la historia. ¿Cómo empezamos todo esto? No empezamos desde el año 0, por allí. Entonces, llegar hasta acá, fíjate todo lo que hemos llevado. Si repasas el instituto desde la primera ponencia, paso mecha. Hemos hecho todo un rastreo histórico, pero igual bíblico, exegético, teológico, donde estamos definiendo las posturas. Pero eso todavía se va a enriquecer más con la sección que seguirá del instituto, que nos meteremos a exégesis, trabajaremos Biblia, pero curiosamente junto con los sermones, porque los domingos
con los párrafos bíblicos y con las cartas que se van a estar trabajando y la teología que hagamos a la par, vas a ir descubriendo como el buzo que entra al mar y va descubriendo la fauna y la flora marina y es otro planeta de colorido, de vida, de corales, los pececitos, el cardumen que se hace, cómo pasas entre ellos y se vuelven a hacer, o sea, es otra maravilla, te quedas boquiabierto, bueno, ahí no porque te ahogas, ¿no? Pierdes el snorkel o el tanque, vas a encontrar el fascinante mundo del discipulado, de donde encuentras que el cristianismo no es monótono, no es rutinario, no es gravoso, dice la carta de Juan, hombre, lo de Dios no es gravoso, no es un problema, y entras a otra dimensión que el discípulo realmente saborea. Y en ese caminito andamos. Entonces, primero Dios, la próxima transmisión desde Guadalajara y empezamos con teología sistemática. Mucho gusto, bendiciones, un abrazo muy afectuoso. Gracias, Nelly, por tanto que hacer este día. Gracias, chiquilla. Gracias, bendiciones para todos. Gracias, maestro. Muchas gracias.